Buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Solange Páez, fundadora de Poesía del Mundo Ecuador. Les doy la más cálida bienvenida a una nueva edición de Fragmentos. Nuestro anhelo es producir, compartir y acercarnos desde una de las expresiones más trascendentes de nuestra condición humana, el arte. Creemos firmemente que el arte es un fragmento de la vida que puede salvar hasta el alma más atormentada. Esta noche nos acompaña el poeta ecuatoriano Carlos Vallejo para hablarnos de la poesía para expandir el universo. Bienvenido, Carlos. Es un gusto tenerte con nosotros esta noche. Muchas gracias, Solange. Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por el espacio que me permites ingresar. Y bueno, Carlos es un poeta ecuatoriano nacido en Quito en 1973. Ha publicado En mi cuerpo no soy libre en 2003, Fragmento de mar en 2004, La orilla transparente en 2007. Con este libro fue merecedor del Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Polit 2007. Fue fundador editor del periódico de poesía, participó en el 11º Festival Internacional de Poesía en Cartagena en el año 2007. Es facilitador de talleres de creación literaria. Fue finalista en la Bienal del Cuento Ecuatoriano de Pablo Palacio en 2002 y en 2003. Es fundador y editor de Cuatro Nortes de Editores. Sus textos constan en varias revistas y periódicos del Ecuador. Ganó además el premio César Dávila Andrade del Ministerio de Cultura en el año 2019 con su libro El Ritual de las Moscas. Y ganó el Premio Nacional de Fotografía en la revista Vanguardia 2007. Y el premio a la mejor campaña gráfica de la Escuela de Diseño Gráfico de la UTE en el año 2001. Es una de las voces poéticas más importantes en nuestro país actualmente. Él vibra con su oficio y trabaja con la palabra poética. Cuéntanos, Carlos, es un gusto tenerte con nosotros y te hacemos nuestra primera pregunta. ¿Qué es para ti la poesía? ¿Es posible definir la poesía? Sí y no. Siempre el terreno del arte es un terreno que no está todo dicho ya. Precisamente el arte es la búsqueda de la innovación del espíritu humano, de extender y de expandir las percepciones del ser humano. Y precisamente por eso la definición de la poesía, si bien nos puede ayudar a cimentar ciertas actividades, ciertos proyectos expresivos, pero también vemos que no es suficiente con adelantar una definición, que no hay una que logre satisfacer a cabalidad lo que nosotros quisiéramos decir de la poesía, porque alguien puede decir que la poesía es una investigación de lo subjetivo. Alguien puede decir que la poesía es un acopio de adornos para endulzar al pueblo. Alguien puede decir que la poesía es la voz del gurú, del más inteligente de la comarca, que es quien habla tan sensible e inteligentemente que él va a ser considerado el poeta. Es decir, hay unas definiciones un poco raras, un poco tristes, un poco arcaicas. Hay unas aproximaciones contemporáneas que dicen que la palabra es una definición que tiene que ver con lo conceptual, la palabra y la imagen es palabra, la palabra como eje de las ideas que se transforman en el nuevo arte. Es decir, que la poesía siempre, dependiendo quién lo diga, tiene una u otra aproximación. Lo interesante para mí es que la poesía es una suerte de investigación de las conexiones objetivas y subjetivas de los sujetos con los objetos. Las relaciones entre sujetos, la relación del sujeto con el objeto, la relación entre objetos
Y esto desde la percepción imaginaria y desde la sustentación real. Es decir, todos esos materiales forman el corpus de lo que es la poesía, que se plasma obviamente en nuestro caso en palabras, en un modo, digamos, adecuado, socialmente valorado como arte, que se llama poema, que son versos, que son palabras concatenadas de un modo tal que la sociedad y uno también le dé esa reputación de arte, le dé esa reputación de poesía. Pero como esa reputación de poesía está en conflicto, está en permanente cambio, está en debate, yo me sumo al debate y también elaboro mi propia crisis de la poesía. Ahora la poesía ya no es hacer adornos, o puede ser, ahora la poesía ya no es hacer en rima, o ahora la poesía es volver a hacer en rima como lo está planteando el rap, o ahora la poesía es el silencio con las imágenes detrás del YouTube. Es decir, la poesía debe, para refrescarse, para hacer esa dinámica de dialéctica, generar estos debates, siempre estar debatiéndose entre distintos grupos generacionales, entre distintos grupos culturales y entre uno mismo, que es lo más importante, generar ese debate. Ese debate va a generar dialéctica y esa dialéctica va a hacer que nos pongamos investigadores y busquemos nuevos productos de la expresión. Y así ¿Y, la poesía irá creciendo. y qué opinas de lo que sostiene, por ejemplo, Juan Gelman o Pessoa, de que la poesía no reposa en el texto como tal, no reposa en el poema, sino que está en los sucesos poéticos? Sí, yo creo que situarse desde ese punto de vista de Hellman o de Pessoa, pero en realidad es de varios poetas, Sí. eh, nos pone como una herramienta, como un requisito de los grandes poemas, lo veo yo así, porque el poema te lleva a ese fenómeno que estás contando. Cuando es bueno el poema, no te quedas pensando, qué bonito el poema, qué inteligente el poeta, qué palabras tan extrañas y misteriosas, qué refinado y qué intelectual es el poeta. No, no, el poema, cuando es bueno, te lleva a ese lugar donde esas palabras te están convocando. Entonces la flecha va para allá. Allá es donde te mata, allá en esa distancia. Entonces ubiquémonos en otro punto de vista. La poesía también, ya que es eso que sucede en otra parte, en otro lugar, que no es aquí mismo, como decíamos, no es que uno cuando lee un buen poema celebra, dice, qué inteligente es ese autor, o qué bonitas palabras que ha escrito. No, no. El pico, si es bueno el poema, se va al fenómeno que está poniendo, a ese sentimiento, a esa esfinge que está ahí pendiente de resolución. Allá está invitado el lector cuando el poema es bueno, es trascendente, tiene algo que contarnos. En ese sentido, la definición del poema va por ahí, es decir, ser la gran planteadora de situaciones, la que te hace un empujón hacia ese abismo del conocimiento, a ese borde de los conocimientos y de las percepciones. En ese sentido es que esta charla muy interesantemente le has dado la expansión del universo. Evidentemente que sí, porque como estamos en, y suscribiéndonos a la filosofía hermética de que como es adentro es afuera y como es afuera es adentro, hay un sentimiento recíproco de que mientras tú te cultivas en tus modos de percibir el mundo, también estás expandiendo el universo, porque, como dicen, el que no sabe, no ve. Entonces, entre más sepas, más ves. Entre tú y yo, entre esta pantalla y yo, tú no ves, pero si es que sabes que hay aire, sabrás que hay moléculas, sabrás que hay átomos, que hay neutrones, que hay energía, que hay un movimiento sutil de la materia, que hay viento, que hay un espacio,
que hay fuerzas que se traducen en vectores, en sentidos, en direcciones, en fuerzas que se oponen, en la fuerza de la gravedad. Son cosas sutiles que tú no vas a poder ver si no sabes. La tarea de la poesía es esa misma, enviarte, entregarte elementos dentro de lo físico, pero también dentro de lo sensible, pero también dentro de lo simbólico, que te van a ayudar a confrontar de maneras más refrescantes el universo. Te va a ayudar a rehacer los criterios que tú tenías del universo. Te va a ayudar a dejarte en ese borde, porque la poesía no quiere demostrar precisamente, la poesía quiere exponer, y tú como público eres el que te lanzas a ese abismo de lo insondable, el misterio que está expuesto, te dice, hay una nueva puerta por donde tú puedas entender las cosas. Y esa nueva puerta ha sido edificada gracias a las metáforas, gracias al mecanismo interno del poema, gracias a los conocimientos previos que el escritor va llenando en su interior. Y eso te lo entrega a ti de un modo generoso, digamos, de un modo estético además, para que además de que sea un disfrute, te quedes algo de esto que te están planteando, ¿no? Es decir, no se queda en el plano de lo bonito, sino que tiene cosas que decirte, un paso más allá, que te está mostrando que no habías percibido algunas cosas que están en este mismo aire. En este aire yo puedo hacer una grieta y puedo salirme por ese espacio y ya entro a un nuevo universo. No sé cuántos universos estén precisamente cohabitando ahora mismo mientras hablamos. Estamos hablando del universo virtual, del universo subjetivo, del universo físico, de otros universos que están creándose ahora mismo, en este instante, en esta molécula que aprieto con los dedos. Entonces, eso es lo curioso de la poesía, cómo te está expandiendo hacia adentro, hacia lo profundo, hacia afuera. O sea, tiene varios sentidos de expansión la poesía. Eso me interesa porque la ciencia no alcanza a hacer esto. La ciencia tiene que demostrar, debe ser lógica, consistente, coherente. La tesis debe llevarte a una hipótesis y así hacer una construcción social, lógica, inquebrantable, que no se derrumbe. En cambio, la poesía te deja en el plano del misterio. O sea, hay cosas que no podemos utilizar la ciencia. La ciencia para nosotros los poetas es apenas un recurso. Entonces, por eso el papel de la poesía y su definición es eso, ¿no? Es como una teoría que no es teoría de bordes, pero sí te intenta lanzar a los bordes de algo, a los bordes de la locura puede ser, a los bordes de las percepciones, y te ensancha, y mientras te ensancha tú te conmueves, porque no habías imaginado que esas cosas podían pasar. ¿Qué relación tenía una máquina de coser con un elefante? ¿Qué relación tenía un beso con una roca? ¿Qué relación tenía el hielo con el corazón? Y mientras lo digo, tú ya estás pensando, corazón de piedra, corazón de hielo, corazón de lagartija, y así varias sensaciones que con estos artificios que se llaman metáforas, símiles, uno va usando y te va enviando a ti como lector, como ser humano, como prójimo, a otras áreas del entendimiento. No sabías que un cocodrilo servía para colgar la ropa en los alambres. Estos cocodrilos de los alambres son impresionantemente útiles a la hora de colgar la ropa. Y nadie lo sabía y estaban ahí para ti. Siempre has tenido cocodrilos en tu patio. Algo así trabaja la poesía. Entonces hablamos de expandir el universo no solo desde el punto de vista de lo sensorial, en el sentido de que cuando uno lee un poema, a uno le abre la imaginación y le genera una respuesta emocional. Tal vez por eso algunas personas piensan que la poesía es exclusivamente emociones. Pero también hay este otro sentido que nos comentas de lo cognitivo, en que el concepto de qué es un objeto, qué es algo, se abre ese concepto, damos un salto en eso. Y allí recordamos el tema de que la poesía es un punto medio entre lo sensorial y lo cognitivo.
Y también nos has comentado esto de que la expansión de la poesía hacia adentro o hacia afuera, y eso nos recuerda mucho a lo que decía Roberto Juarro. Pensando en cómo se define el poeta, sería un, un paso entre el ser humano y el personaje poeta. El personaje que encarna los recursos de la poesía, la voz de la poesía, en este caso de mi poesía. A veces se piensa que el poeta es directamente la persona, en este caso Carlos Vallejo, pero hay una partición interesante, sutil, pero muy importante, en donde el poeta es una especie de personaje de uno mismo, porque uno no puede vivir con el músculo de la poesía durante las 24 horas del día. Sería imposible. Pero sí se puede hacer un esfuerzo por buscar una voz que sintoniza con esa intención de querer hacer poesía, de intentar poesía, que es una especie de refinamiento de la palabra, de refinamiento del pensar, de buscar las condiciones minuciosas que hacen que la voz se transforme en poesía, saltando de ese nivel coloquial, popular, cotidiano, natural, en el que se transmite la voz, los mensajes, la comunicación, y damos un salto hacia lo que hace el poeta, que yo pienso que es una especie de investigador, que se vale de la razón, de la lógica cartesiana, aristotélica, pero solamente se vale, no es exclusivo el uso de él. Él se vale de razones alternas, de no razones, de sin razones, de dictámenes emocionales, simbólicos, que no precisamente son coherentes, pero sí son materiales eficientes. Entonces, con ello, eh, el poeta se torna un investigador, porque es como una esponja que va asimilando las relaciones entre los objetos, entre sujetos, entre la imaginación y la realidad, entre los pajaritos que andan en la cabeza de cualquier persona y entre lo que se llama poner pies en tierra. Entonces, toda esa suerte de conexiones el poeta va investigando, va dando forma y se vale de esta herramienta maravillosa que se llama la palabra. Entonces, estamos siempre jugando con lo objetivo y lo subjetivo, con lo simbólico y con lo concreto. Las abstracciones llevadas a lo concreto. Entonces esas fronteras se van disolviendo. Es como ir licuando todas esas sensaciones de estar entre lo fantástico y lo concreto, de estar entre lo materialista y lo subjetivo. Entonces siempre es esa danza de sentidos lo que aporta el poeta. Y en esa danza va encontrando, va ofreciendo hallazgos a través de los versos, a través de los poemas, de los poemarios y ahora de diferentes plataformas que tiene la poesía para manifestarse. Compartes entonces lo que sostenía Borges en su poema cuando hablaba de Borges el otro, el que le dictaba los poemas. Es un poquito, Sí, se acerca a esa bipartición del ser entre el personaje y la persona. Y Carlos, ¿cuál es tu estilo poético, si es que pudieras definirlo? no sé si pudiera yo identificar a un estilo, pero yo creo que voy encontrándome con una especie de minimalismo que se corresponde con mi condición natal. Soy serrano, nacido en una ciudad de altura como lo es Quito. Entonces, eso hace que uno tenga ciertas características generales propias de la población de esta ciudad y que hace que Pero uno más bien sea parco con lo que habla, con lo que dice. Pero bueno, más bien los serranos somos un poco más barrocos que minimalistas, ¿no? Basta darse una vuelta por el centro histórico o por cualquier casa donde uno se encuentra decoración de cualquier mezcla de estilos. Son realmente pocas las personas que encarnan el minimalismo. No, pero mira, es que si tú ves al personaje indígena andino de altura,
mucho más callado que el caribeño Mm, o el costeño del Ecuador mismo. claro. Entonces, para el costeño es muy fácil estar a un tono de hablar y hablar y hablar y decir muchas cosas y con mucha velocidad y con mucha efervescencia, con mucho fervor. En cambio, Serrano es como que dice, estoy cansado o voy a caminar. O sea, se expresa cortísimo en el sentido, Entonces, el minimalismo en torno a la brevedad, a la concisión. un acercamiento del minimalismo, que es un descubrimiento más o menos occidental, con esto que se vive como indígenas, como andinos, que es hablar poco. Entonces, Qué bonito. esa hermandad de sentidos, yo le encuentro como un minimalismo, digamos, ecuatoriano, andino, que es lo que he usado para expresarme. Tengo poemas extensos, sí, pero generalmente son expresiones cortas las que me agradan más, sintonizan con lo que soy, con lo que trato de expresar. Entonces, una de las señales interesantes que podría encontrar en mi poesía es el minimalismo. Y como tú lo has señalado, el barroco parecería que dice, que intenta decir muchas cosas, ¿no? La llenura, la artificialidad, la, la observancia de la naturaleza artificial, que es lo que busca el barroco, y también ese horror al vacío, que es lo que busca el barroco. Pero te cuento que tal vez no son muy contradictorios estos dos términos. Si uno piensa en el minimal barroco, que yo le llamo, y que Mm, algunos históricos lo cuentan, es como decir, te lanzo una frase corta, serrana, pequeñita, algo tímida, pero a la vez que es pequeña, en el campo de lo que evoca, de lo que provoca, va generando estos sentidos, este sentido de acá, este sentido de acá, tal vez tiene ese verso un sentido político, tal vez tiene un sentido romántico, tal vez tiene un sentido de protesta. O sea, el mismo verso, la misma línea chiquita y que aparentemente parca, te está detonando varias evocaciones, varias formas expresivas en la misma línea, en el mismo guión corto que se muestra. Porque uno siempre queda patinando. Ahí sí viene lo barroco, que es lo que nos enseña el legado católico. Que estar pensando, entonces, ¿esto qué significará? ¿Este qué intenta decirme? Algo me quiere poner el pie, se quiere burlar de mí con esos poemas. No me está diciendo lo que me quiere decir, pero sí, pero tal vez entre líneas me está diciendo que tal vez, ojalá. Y esa detonación nos hace barrocos, pero como opción expresiva seguimos siendo andinos. Entonces yo utilizo esos dos niveles, que como gráfica es una cosa pequeña, pero detona, es como una bomba chiquitita que está detonando distintos sentidos. Entonces lo que se llama el carácter polisémico del poema. por supuesto. ¿Podrías entonces definirle a tu estilo poético como un minimal barroco? Sí, con ciertas sabrosuras de otras latitudes que es inevitable utilizar. Me ha gustado a veces el rap, me ha gustado a veces los boleros, los pasillos, o la música, el heavy metal, o la música andina. Entonces siempre hay varias vertientes de la que uno va entrecruzando, ¿no? Y sí, hay que buscar si uno pudiera tener un estilo propio, pero todavía no me siento afinado, asentado en algo que se diga, esto es de Carlos Vallejo y es indudable, esto es del... Posiblemente algo ya tenga alguna señal de eso, pero no del todo. Siempre me dedico a expresarme de otras maneras, tratando de fracasar con la suficiente solvencia para estar buscando y buscando, que es la consigna del arte, ¿no? Si no caeríamos Por simplemente en supuesto, arte. por supuesto. Y háblanos un poco de los premios que ha recibido tu obra. ¿Cómo lograste estos reconocimientos y qué significaron para ti? Es gracioso, pero mm, me ayudaron a un poco a subirme el estado de ánimo, la autoestima, porque a veces es una tarea solitaria la de escribir, la de hacer arte, y precisamente la poesía es algo minoritario. A veces se pensaría que hasta de elitista de tan minoritario,
hay que tener un poco de tiempo, tal vez tener recursos para comprarse un par de libros, pero yo he visto que los premios estos me han ayudado, digamos, en lo económico, ha sido una ayuda interesante, pero también ha sido una forma de difusión de los autores. Esto no lo estoy inventando, no estoy descubriendo el agua tibia, pero sí, es una de las herramientas que tiene la escritura para mostrar algunos valores que van surgiendo a lo largo de los años, ¿no? El sistema de premios, que son reconocimientos a la labor o a la actividad de ciertos artistas, que a veces ayuda, a veces contribuye a reforzar, porque yo creo que con estos premios a ratos sentí que sí, que posiblemente soy más bueno de lo que yo mismo pensaba. A veces decía, soy bueno el bueno de la cuadra para escribir poesía, pero tal vez soy bueno de las 3 cuadras o de las 5 cuadras aledañas. Y entonces eso me da pie para continuar. Digo, no, puede ser que sí. Este tipo, me miro al espejo, ¿no? Y digo, este tipo parece que sí, sí se la está tomando en serio y vamos a tomarlo un poco más en serio, vamos a darle un poco más de tiempo, porque posiblemente sí he sido un poco hábil a eso. A veces no hay mucha sintonía, no es que uno con los amigos, con los panas del barrio o del trabajo o de donde se ha estudiado, se conversa mucho de poesía, no, no es así. Uno se conversa de cervezas, de celulares, de centros comerciales, de noticias, de política, pero es una actividad como restringida la poesía. Por más que a uno ya se le conozca como poeta, pero siempre ha sido de ayuda en el plano de la difusión, esto de los premios. Totalmente, un reconocimiento a nivel nacional, sin duda significó para ti la difusión de tu obra y el justo reconocimiento, el bien merecido reconocimiento. También hay un nivel un poco en que envanece, porque a veces uno cree que ya con el premio ya está conseguido algún peldaño del arte, pero en realidad es que recién empieza, porque uno mismo se pone más exigente sobre uno. Uno dice, vuelve al espejo y dice, si ganaste eso, ¿y ahora qué vas a hacer para escribir algo mejor de lo que ya has escrito? O sea, tu reto es mucho mayor, tu responsabilidad ha crecido. Entonces, ¿a qué rato voy a llenarme de vanidad? Un poquito, si uno se llena de vanidad, uno es vanidoso, pero, o sea, hay que aterrizar y decir, debo hacer eso 10 veces mejor. O sea, si alguien me reconoció por alguna habilidad que tengo en la escritura, tengo que estar por lo menos a la altura. Y es muy difícil porque uno no es que está todos los días inteligente, no es que está todos los días sensible, uno está pensando en cualquier otra cosa. Y Sí, de también, dos, ¿sí? ese también es un aspecto muy, muy curioso que me ha despertado esto de los premios. ¿Y evalúas tú que de 2007 hacia acá ha crecido tu creación poética, ha mejorado, se ha desarrollado? Ha aumentado, aumentado. Hay poemas que no logro superar, la verdad, están ahí, me encantan y tienen un sabor que no sé cómo lo conseguí. Y eso a veces me deprime porque digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa sensibilidad, esa energía, esa potencia para escribir? ¿Y ahora qué estás? Pero después digo, sigamos trabajando, ya voy a superar esos poemas, ya voy a hacer 5 veces más poemas de aquellos sumamente buenos que encontré en alguna vez del camino. Ahora, voy a permitirme dar lectura a uno de tus poemas, con tu permiso, Carlos, que es uno de los que personalmente más me gusta. Se llama La estatua gira. Leeré nada más de una parte breve. La estatua gira en su sola quietud, naufraga ante su materia, se despide, retorna, transita como un barco anclado en el espacio, se mueve, inerte, en los confines de su vasto sueño. Eh,
Este poema es parte de uno de tus libros ganadores de reconocimientos. En ese momento, ¿tuviste la influencia de algún poeta en especial? Y de aquel entonces hacia acá, ¿cómo ha cambiado tu gusto por autores? ¿Cuáles son tus referentes y tus autores de cabecera ahora? Bueno, en esos momentos precisamente había pensado, estaba destrozando, cincelando, martillando y usando el bisturí con los poemas de Javier Villaurrutia, justamente unos nocturnos magníficos que tiene él. Y a la vez estaba también explorando a Roberto Juarros. Ah, qué bien. Entonces hice una mezcla de sensibilidades por ahí y éramos tres. Estaba Juarros, estaba Carlos y estaba Javier Villaurrutia, pensando más o menos en lo mismo. Y entonces dije yo, con el permiso de estos dos grandes maestros, voy a arrogarme, ser el arrogante que usa la pluma y trata de expresar en mi voz y con estas mecánicas de este par de genios lo que yo considero de una estatua. Y En claro, hombros de gigantes. algo así, claro, por supuesto. Entonces, la idea es que el poeta no es que está inventando el agua tibia, no es que es el único sensible como un alfiler clavado en la pared solitaria, no, sino que el poeta es el resultado de sus mañas, de sus investigaciones, de sus lecturas, de las formas en que se atreve a mirar las cosas. En este caso, digo, precisamente de ese poema, hice ese ejercicio y obviamente me fui a parar en varias plazas donde hay estatuas, estatuas que no me decían nada, estatuas que me decían mucho, estatuas de cemento, estatuas de piedra, estatuas con la pátina verde del cobre, estatuas de hierro, y fue un tour por la ciudad de Quito mirando estatuas. Y hasta que hacía varias notas, que la estatua ni sé qué, que bella la estatua, que linda la estatua, no me gusta la estatua, que la cívica, que los himnos patrios, que los símbolos patrios. Y todo eso se va decantando, se va borrando, se va puliendo, se va evitando, se va negando, se va quitando los lugares comunes. Y de repente encuentras que con esa llave maestra, con esa herramienta que ofreció Juarros y con esta herramienta que ofrece Javier Villaurrutia, encuentras la forma de por fin decir lo que querías decir. Y entonces encuentras al tono con que querías descubrir ese poema que ya estaba rondando, ya estaba sonando dentro, pero no sabías con cómo graficarlo, ¿no? Con qué recursos, con qué moldes, con qué pinceladas, con brocha, con espátula, con acuarela, ¿no? Entonces, te tienes que ayudar de algún poeta, de algún escrito, de algo que te ayude a respirar ese tono en que hablar las cosas. Y es precisamente así como se construye, en este caso, el poema. Así fue como se edificó ese pequeño poema. Nos estás contando un poco cómo es tu proceso creativo hasta cierto punto, ¿no? Y nos cuentas también cómo va la labor del poeta, que no es solamente una cuestión de emotividad o de cantar alguna sentimentalidad, ¿no? La labor artística del poeta va mucho más allá, es una labor compleja que requiere también mucha preparación, digámoslo, técnica, ¿no? Y bueno, Carlos, cuéntanos actualmente cuáles son tus referentes y autores de cabecera de hoy por hoy. Hoy por hoy, o sea, no sé si es que mi cama no tiene cabecera. No sé qué pasa, pero es que yo siempre regreso a Fernando Pessoa, siempre regreso a César Vallejo, un poquito a Borges, no tanto porque es un poco seco y yo prefiero la voz caribeña. Y, y vuelvo a Octavio Paz y un poco
a esa forma un poco parca que tienen los ingleses de hablar. Eliot, por ejemplo, hace una cosa medio extraña de decir las cosas. Y entonces mis poetas de cabecera van rotando así. Viene uno, viene otro, viene otro, viene otro. Por ejemplo, hay unos poemas de Rafael Courtosi que son así fascinantes y tienen una forma súper distinta de decir las cosas. Yo me quedo así, ¿y dónde estaba este hombre? Porque yo no lo conocí antes, ¿qué pasó? Sí, y mira tú que nos encontramos en el cementerio de Guayaquil y ahí lo abracé, le dije, te felicito, no sé cómo haces para escribir esas cosas, pero por lo menos cuéntame algo de cuál es tus fuentes creativas, ¿no? Y en lo poco que se puede alcanzar a conversar, obviamente, él como es un tipo generoso me ha dicho, mira, es que yo siento que estas sintonías con estos poetas, con estos pintores, con estos lingüistas, y entonces son señales de la vida, no solo de la poesía, lo que van haciendo que la voz se consolide, la voz personal se consolide. Se alimenta entonces tu poética de señales de vida, además de tu arduo estudio, la sensibilidad y el trabajo que le pones a tus obras. ¿Y cómo ha ido evolucionando tu poética? Porque sin duda el hecho de haber dedicado prácticamente la vida a una expresión artística tan profunda como la poesía, implica que has cambiado, evolucionado. ¿Cómo ha sido este desarrollo poético? Mira, yo le dejo un poco ya en el plano no mío, no personal, el haber evolucionado. Tal vez tengo un poco más de lecturas, tal vez he visto más accidentes de tránsito, más puestas de sol, este, he escuchado nuevas canciones, qué sé yo, que tal vez sea evolucionar, pero no sé si tenga trampa eso de evolucionar. ¿Evolucionar a dónde? Porque mira tú, que el arte sigue y debería ser todavía un juego, un sueño, un reto ágil, plástico, divertido, o sea, serio, pero lo interesante, curioso, que nos llame la energía, que haga caminar a la energía, ¿no? Entonces no sé si estoy evolucionando o involucionando. Posiblemente estoy involucionando para aquellos que quieren una poesía muy académica, acartonada, formal, acorde a los ismos contemporáneos, acorde al arte actual, o sea, que sea válido dentro de los receptores académicos que me dicen, esto es lo que vale, esto es lo que en estos tiempos hay que decir, se lo debe decir así. Posiblemente para ellos estoy involucionando. Entonces es muy relativo, ¿no? Porque yo le dejo en la cancha del público esto de evaluar si uno está avanzando o no en su obra. Yo simplemente, como te digo, me dedico a jugar, a hacer que el arte siga siendo arte y no una consigna edificante, la idea del progreso, la idea del desarrollo, que todo tiene que ir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. No, hay cosas que nuestros antepasados los hacían mejor que ahora. Y posiblemente mis poemas peores para unos sean mucho más eficientes para cierto tipo de público que está en los mercados, que tal vez está en las plazas, y ya no en el ámbito académico. Entonces un académico quizás diga que no le interesa gran cosa lo que estoy escribiendo ahora, pero la gente va a sentirse muy divertida posiblemente o se sienta un poco más llena con las cosas que hoy hago que las cosas que anteriormente hice. Qué curioso. ¿Le pones entonces al lector la, la responsabilidad hasta cierto punto de identificar con qué tiene afinidad, qué toma, qué deja de tu poesía? Le das al lector una función muy importante en tu escritura. Pero ojo que yo también soy lector, soy el primer lector de mí mismo. Mm. Entonces, en esa parte, una partecita de mí se mete, se inmiscuye dentro de la cancha del público, porque yo soy mi primer público, yo soy el primero que me leo lo que estoy haciendo. Entonces es una bipartición la que uno hace, ¿no? Su alma, su espíritu, su psiquis se parte y dice, yo soy el creador, pero si bien soy el creador,
también soy el primer lector. Y si ni siquiera a mí me agrado, ¿cómo es eso? ¿Dónde estoy? ¿Para quién soy yo? O sea, yo soy el lector de mí mismo, soy mi propio crítico. Entonces, en ese juego de personajes, de personalidades, también soy algo del público en realidad, ¿no? Tenemos entonces a tres personajes en Carlos. Tenemos el Carlos Vallejo persona, tenemos al Carlos poeta y tenemos al Carlos lector, al Carlos lector editor. Ahora, Carlos, yo te pregunto, ¿cuáles son los temas más relevantes para tus escritos o tal vez los más usuales hoy por hoy? O tal vez podrías hacer una evaluación general de tus textos. Yo creo que he hecho de unos temas, de una temática reducida, digamos, un universo. O sea, el intento, intento que pase eso. Porque, por ejemplo, para mí la sombra, ¿qué es eso que está en todas partes? Está aquí debajo de mis orejas, en el cabello, por las cejas, aquí por el mentón. La sombra es lo que está, lo que tenemos a mano. O sea, qué mejor tener un material a mano. La luz, claro, es la contraparte de la sombra. De la corporeidad, mi cuerpo. Mi primer libro se llama En mi cuerpo no soy libre, ¿no? Entonces la posibilidad de ser una cascada, una mosca, un ángel, un dardo, una bala, una explosión, otro ser humano. La corporeidad. El espacio es también lo que está aquí, lo que inevitablemente tenemos, es una consecuencia del estar, del pertenecer, la ubicuidad, el espacio. O sea, Quito me da para un par de poemas, las piernas me dan para un par de textos, eh, la habitación, el aire que está aquí involucrado en esto que se ve y no se ve. O sea, las cosas que están más a mano. Eso me parece que es interesante, más que hacer una poesía de ultratumba, una poesía estrambótica, una poesía del Parnaso, de los de Sísifo, de cómo es ese típico de soy cual ave fénix, ni sé qué. O sea, esos poemas que están como en otra sintonía, ¿no? Yo trato de recoger esos mitos, pero sublimarlos hacia esto que está por aquí. Posiblemente el ave fénix sea este aquel que está aquí, ¿no? Y mira cómo vuela, está flotando y ahí está resucitando. Pero aquí está el cadáver de estos libros y Entonces, los vamos a los resucitar. Entonces, elementos fundamentales de tu obra son lo cercano, lo cotidiano, pero lo cotidiano no solo en los sucesos, podríamos decirlo, del día a día, sino te fijas en sucesos que no todo el mundo se fija. A nadie le importa en realidad las sombras, las luces, son cosas que existen y que vemos a diario, pero que no se le presta mucha atención. Entonces, llama la atención esta mirada tuya de poeta, donde recoges, sí, los elementos cotidianos, los elementos inmediatos, pero son elementos inmediatos poco, poco vistos, ¿no? De lo que poco se habla. Y sí, es sí, un reto, es una consigna, ¿no? De que esta mano no solo sea mano. Y ahí es lo que ya dije de lo que es la poesía, de lo que busca, sino que mira, la mano es una cuchara, la mano es un arma de guerra, la mano es un arma de amor, de paz, es un pájaro. Y mira que está aquí, es una herramienta inmediata, pero le podemos dar 500 metáforas y la mano no se agota de ofrecernos más sentidos. Mira los dedos, la mano es una araña. Seguimos trabajando en pensar, y es una cosa inmediata, está aquí, se está junto a nosotros, siempre ha estado. Moriremos con ella. La idea es los, esa, ¿no? Ver, o sea, recuperar la capacidad de asombro, que ya la decían los griegos. Pero es que eso es una tarea universal y me parece muy válida y sigue vigente. Pero a veces nos olvidamos de eso. Y justo ahí encuentro yo el sabor y la labor de la poesía, ¿no? Descubrir ese universo dentro de este.
porque hay otros universos, claro, están dentro de este. Aquí, en este espacio de aire entre la pantalla y yo, hay aire, no hay vacío. Hay un universo, hay unas moléculas que no sé de qué están compuestas, pero que también pueden entrar al juego de la poesía. Entonces, restaurar la capacidad de asombro y restaurar la capacidad de duda. Mira, digo, este universo existe, Dios existe, la luz existe. O sea, son varios ejercicios, son recursos técnicos que debe valerse el poeta para renovar, para refrescar la expresión. Entonces, eso sí me parece más interesante que solamente exponer bonitos, elegantes, bonitos, como a veces se pretende que eso es la poesía. Entonces, más bien acá es otra cosa, otro juego. Los múltiples sentidos de las cosas inmediatas, nos dice Carlos Vallejo, la poesía está hecha para expandir el universo. Estamos esta noche en una entrevista con Carlos Vallejo, poeta ecuatoriano, ganador en 2007 del Premio Aurelio Espinosa Polit de Ecuador. Y nuestra siguiente pregunta, Carlos, sería, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia que nació de lo poético? Esta pregunta es un poquito más personal. La experiencia de lo poético para mí ha sido, curiosamente, tener recursos emocionales inesperados. Como que si uno hubiera estudiado psicología, algo así, o tiene recursos sensibles, como si uno fuera un vidente o algo Aquello así. de que todo poeta es un profeta, que tanto hemos escuchado, ¿no? Sí, pero eso es un poco una arrogancia de tiempos antiguos en que decían que el profeta era como, ¿qué corona tienes, no? Ya el poeta ya es otra cosa actualmente, ¿no? Pero sí hay esa como mirada distorsionada de que el poeta es la voz del pueblo, por poco es es la voz cantante, el más inteligente de la comarca, ¿no? Pero no, no creo que haya que subirse actualmente a esos pedestales, ¿no? Sino que el poeta, por estarse involucrando en la sensibilidad humana, en todos los ingredientes que tiene la condición humana, se ha metido con temas de psicología, con temas de sociología, con temas de política, con, con temas materialistas, con temas dialécticos, con, con temas paranormales, con el humor, con las exageraciones, con las voces coloquiales, con la sabiduría popular, porque son los materiales, son los recursos de los que nos estamos embebiendo, nos estamos llenando de esos recursos. Y a la final, como no es una tarea técnica como aprender a ensamblar un computador o, por ejemplo, aprender a armar una caja o utilizar ciertas herramientas como un martillo, como una motosierra, es que hemos terminado teniendo esos recursos emocionales para ciertas cosas prácticas de la vida, por ejemplo, ¿no? Entonces es más difícil que uno se deje llevar por ciertas emociones. Más bien uno se hace un observador de las emociones. Yo mismo me observo como ser humano y digo, mira, el Carlos está llorando. Me observo y digo, mira, el Carlos está riendo. O sea, obsérvate a ti mismo, es como una meditación cotidiana Una que me pasa. actitud muy zen. Sí, puede ser así, pero es que uno siempre está creyendo que todo lo que mira, lo bueno y lo malo que pasa, un accidente es un insumo para crear un cuento o un poema, o por lo menos tomar una foto. O sea, hacer algo de arte. Uno ya tiene esa manía, esa mentalidad de absorción de las cosas que el entorno le ofrece, ¿no? Entonces, si miro que alguien llora, digo, esto ya me sirve para un verso, para un poema, para un cuento. O digo, si alguien está peleándose en la telenovela, digo, esto me hace falta. Escucho una canción, digo, esto necesito, voy al cine y encuentro algo. Entonces siempre tengo esa actitud como perceptiva de estar buscando qué más me ofrece para mi escritura. O sea, no son cosas que se me pasan nomás. Estoy viendo los colores, estoy viendo los sonidos, estoy
viendo qué me cuenta el olfato. O sea, uno se vuelve sensible por el hecho de que está día y noche luchando y luchando con eso del poema, de los sentimientos, de lo sensible, de la condición humana. Entonces, uno termina como con ese tipo de herramientas, de estar ahí lidiando y fastidiando y fregando con eso de que quiere ser uno poeta. Y bueno, eso en tanto la sensibilidad para contigo, pero tal vez la sensibilidad en cuanto a la otredad, al resto de personas. No me voy a inventar tampoco el agua tibia, pero Arthur Rimbaud en 1783, más o menos, decía, yo es otro. Y esta es una realidad como de saber particionarse. En el África dicen Ubuntu, Mm, somos todos, ujú, todos somos uno, ujú. ¿ya? Es una mirada tribal que también se la comparte en nuestras comunidades andinas de aquí a pocos kilómetros, que la podemos vivir así, yendo de paseíto, rápidamente vas a descubrir que todos, todos van al velorio, todos van al nacimiento, todos van al bautizo, todos van al matrimonio, mientras que la Claro. sociedad occidentalizada te ofrece una individualización de las cosas. Es mi Claro. mirada, es mi criterio, es mi gusto, es mi ropa, es mi carro, es mi casa, es mi perro, es mi mascota, es mi plata, es mi banco, es mi trabajo. Es la sensibilidad de la cosmovisión andina en que se definen como un grupo, como individuos de un grupo, versus la sensibilidad eh, más citadina, ¿no? Que se define en torno a la individualidad. Y mira que esta sensación de ser otro te hace más fuerte, te involucra pensarte de otras maneras a ti mismo, te hace vivir 2, 3, 4 vidas más. Incluso las, uh, la vida comunitaria no solo se imagina al otro, sino que se imagina a las otras cosas. El águila, un chamán puede ser un águila, puede ser un oso, puede ser una tortuga, puede ser un alacrán, y lo vive de verdad, lo vive, y actúa con esas habilidades. O sea, él perfectamente puede ser ese otro, incluso más allá de la vibración humana, va un poco más allá, a esa vibración mágica que nos hace ser la piedra, o un chamán incrustado en un cactus que vibra como un chamán. Esas cosas no suceden en la cultura occidental, porque no se ha aprendido a dimensionar cómo ser otro, cómo ser el otro, cómo estar en otro. Yo es otro, lo dijo Arthur Rimbaud en el centro de la cultura occidental, en Francia. Pero esto mismo lo hizo revolucionario. Y esto también es importante rescatar de la poesía, esa cualidad revolucionaria, que no es solo así hablar, esa revolución política, digamos, que vienen unos y les quitan el poder a otros. No, no, no. Acá lo que está en disputa son los sentidos. Acá lo que está en disputa son las percepciones. Aquí lo que está en disputa es el modo de mirarnos nosotros mismos frente al mundo y frente a nosotros, dentro de nosotros. Esa es la disputa que plantea la poesía. La poesía está para despertarnos hacia esas nuevas posibilidades, a esas posibles posibilidades. Entonces ahí está la importancia, no es que la poesía es un ejercicio así nada más para nuestros domingos, nuestros tiempos libres o para entretener a la gente. Ciertamente se ha apuntado, nos han enseñado en las escuelas que no saben mayor cosa del desarrollo de las percepciones, digamos. Es un fracaso la escuela en esas labores de estimular la creatividad. Más bien la truncan. Borges ya lo dijo, yo empecé a truncar mi creatividad cuando entré a la escuela, o algo así, ¿no? Pero es cierto, pues, o sea, pero en cambio yo encuentro que la poesía nos da esas posibilidades de poner en debate, en duda, en asombro todo lo que nos rodea, lo que está lejano como lo que está cercano. Y más ahora que vivimos en un mundo virtual, pues la cosa se pone un poco más exquisita, más sabrosa, ¿Por qué? porque ahora tenemos que hasta la ubicuidad está en debate. O sea, yo estoy aquí, pero a la vez estoy en una conferencia que posiblemente escuchará alguien en otro país, en este mismo instante, en este mismo momento.
O sea, está en debate la misma presencia. No es como antes que uno decía, yo soy ecuatoriano del Ecuador porque actúo como ecuatoriano, sino que ahora con el desarrollo de las comunicaciones y del transporte, uno tiene esta tendencia a ser ecuatoriano vistiendo zapatos chinos, comiendo eh, pizza italiana, o usando calzoncillos alemanes, viendo de un modo zen el arte, de un modo minimalista al estilo japonés, y todo confluye en una cosa medio holística, medio rara, medio mezclada, pero a la final se ha expandido la libertad humana gracias a estos desarrollos que hemos tenido del transporte, de la movilización y de la ubicuidad a través de estos sistemas virtuales. Entonces hay una confrontación de una nueva poesía que trata precisamente de otros temas que vienen a debate en la actualidad. Totalmente, y esta noche estamos todas y todos tan cercanos con la poesía y con Carlos Vallejo, poeta ecuatoriano, ganador del Premio Aurelio Espinosa Poli 2017, del Premio César Dávila Andrade 2009, gracias a su poesía. Y bueno, estamos hablando sobre las más gratas experiencias de Carlos que han nacido de lo poético. Tal vez alguna otra experiencia que nos quieras comentar. Bueno, hay otro nivel de experiencias más bien paraliterarias, pero igualmente gratas, ¿no? Que ha sido el hecho de que la poesía me ha llevado a conocer más más de 100 ciudades, digamos así, gratuitamente, con el favor de la gente. Es que han pasado cosas que hacen que a uno le convoquen a un pueblito pequeñito y me parece tan o más grato que ir a la Feria de Buenos Aires, que es una de las más grandes ferias de libros del planeta. Entonces, asistir a la una tiene un sabor. Asistir a este pueblito que quizás es a pocos kilómetros de aquí de mi ciudad, también es grato. Pero lo interesante es cómo mm, empieza una reputación de poeta y se la va conociendo poco a poco por ahí, por allá. Y uno ha tenido la oportunidad así de cantar, de reír, de encontrar otras voces, otras formas del quehacer poético en otras latitudes. Y es importante tener estas sintonías y también estas discordancias con los demás y saber que uno también tiene una franja de actuación, franja de temas, franja estética, en la que uno va apuntando, va haciendo su opción, su apuesta. Y claro, entonces ha sido muy interesante que a veces en algunas ciudades es como, ah, ya llega el poeta y ni sé qué, y me reciben con la banda del pueblo, y llega el alcalde y la reina del lugar, y pasan cosas así bien propias de nuestra Latinoamérica, ¿no? Que agradezco que primero el himno de nuestro país y que después el himno de nuestra ciudad, y uno se queda ahí, ¿por qué hacen es cosas que uno no comprende, pero uno queda muy satisfecho de haber estado en las playas, cerca, en ciudades con nieve y, y disfrutando de este milagro que es la poesía, ¿no? Entonces esas experiencias también hacen que uno se afiance en lo que está haciendo, o sea, que no parezca tan en vano lo que uno está recorriendo a través del papel, a través de la palabra. Entonces, sí da una cierta validez, da una alegría saber que no es que uno está tan loco, está medianamente loco, pero no completamente. Eso es bueno, como experiencia ha sido muy emocional, muy sobrecogedor, muchas cosas que son irrepetibles en ciudades que uno ni siquiera pensaba conocer, ni siquiera sabía que existían, pero hemos llegado a distintos lugares, no sé por qué, no sé si les gustó mi obra, pero lo importante es que han perdurado estas convocatorias a distintos lugares que no había imaginado. Y eso es muy grato y gracias a todos por estas situaciones que no había pensado y que no sé si me haga mejor poeta, pero lo que sí me hacen disfrutar
de esta existencia, de estos lugares, de estas sociedades que no hubiera, de otro modo, pues, posiblemente no lo hubiera logrado, no hubiera logrado encontrar estas sabrosuras que tiene la vida. Experiencias sin duda muy gratas para ti, que reconocen tu labor poética y un reconocimiento muy bien merecido. Sin duda, estas experiencias sensoriales han aportado también a tu poética, el conocer nuevas culturas, nuevos espacios, ha aportado sin duda esta capacidad de asombro a mantenerla renovada, ¿no? Sí y no. Soy un escritor medio raro, porque como no hago diarios de viajes, entonces no es como que después empiezo a asimilar cosas, pero son cosas no turísticas, digamos. No es que llego, no es que llego al pueblo mapuche y digo, wow, voy a hacer un poema por la reivindicación del pueblo mapuche que está... No, lo que llegué ahí miré, por ejemplo, cómo se derrite la nieve en un filo de una vereda, en un costado de un parque, o cómo está de congelada una banca, o cómo el vapor del café es muy distinto en esas latitudes llenas de nieve. O sea, son cosas que quizás no van a interesar a nadie, pero a mí me conmueven hasta el alma porque esas cosas que no he visto, o ver hojas totalmente rojizas. Y yo una vez en un parque en Santiago llegué en otoño y como no había visto tantas hojas rojas aquí en el Ecuador, no pasa eso. Entonces yo lo que hice es refundirme en un montón de basura de hojas y nadar ahí dentro de esas hojas en pleno parque del centro de Santiago de Chile. Y brincar así y lanzar las hojas y lavarme la cara con hojas y lanzar hacia el cielo y que me caigan otra vez hojas y que me lluevan hojas y otra vez acostarme en la vereda y que la gente con los pies arrastre las hojas y me tape con hojas, así como se hace con la arena en la playa. Pero yo lo hacía con las hojas rojizas porque no entiendo qué clave de la naturaleza hizo rojizas esas hojas, anaranjadas, en unos colores tan vívidos que uno se sorprende. Y entonces yo no tuve otra opción que lanzarme como un perro vagabundo ahí sobre las hojas y esconderme y otra vez salir de ese montículo de hojas y volver a jugar y hacer un relajo y luego levantarme, asearme, acomodarme la corbata y seguir en otro recital de poesía en el municipio. Entonces, son Qué cosas bello contraste. gratuitas que pues valen millones. Y esto nos lleva a nuestra siguiente pregunta. ¿Escribes desde la biografía? Precisamente no. Mm, Como digo, no. O sea, yo me ubico como que soy un insumo de mí mismo, del Carlos escritor. La biografía, lo que me pasa, si como o no como, si me enfermo, si me duele o no me duele la cabeza, si tengo problemas respiratorios, si tengo conflicto con mi familia, si no tengo conflicto, si soy feliz comiéndolo. O sea, todo lo que es biografía no me suele interesar mucho, a menos que sea como un insumo, algo por ahí que me sirvió, algo por ahí de este personaje que se llama Carlos y que es un quiteño, tal vez me sirve. Como insumo, está bien. Y además como un insumo adulterado, porque ahí me pongo más o menos cosas, o sea, no soy precisamente yo mismo, sino que soy a veces un poco superhéroe, o a veces como antihéroe, a veces me grafico más borracho de lo que estuve en realidad, a veces me grafico más valiente de lo que estoy en realidad, y entonces es un alter Carlos, un altercado. Sí. Entonces, compartas un poco la forma de creación poética de Walt Whitman, que en realidad en su biografía fue un hombre, por así decirlo, eh, de cualidades sencillas, pero que en su poesía toma eso, esa biografía y lo convierte en una obra épica, una obra
realmente En impresionante. en mi caso no es así, porque Mm, Whitman es como un, un yo extraordinario. En claro. cambio, yo soy el poeta de un yo ordinario. Ujú. ¿Ya? Whitman como que celebra la existencia. Y yo como que estoy celebrando la ordinariez, así. Ese esferográfico, ese trompo, ese balón de fútbol, así como hombre las cosas con asombro, eso sí, pero desde otra vereda, no desde ese gran, gran canto a mí mismo, ¿no? Así como el ser humano es grandioso. No, aquí el ser humano es una cosa que camina, que defeca, que sueña, sí, pero también que tiene mocos y que le crecen las uñas terriblemente y que es contradictorio. Por ahí va mi poesía, obviamente sublimada y al tenor de muchos recursos estéticos para que no sea tan simplona la cosa, ¿no? Pero sí, no es Whitman el eje que me llama ¿Cuál es? como punto de ubicación de mí mismo, de mi biografía. No, no me llama mucho la atención mi biografía. Bien. ¿Y cuál es entonces el fin que te gustaría lograr con tu poética? El, el fin, curiosamente, es hacer mejores poemas. Es como una redundancia. ¿Cuál es el fin? Empezar un poema nuevo. Si acabo un poema, estoy en cero. Mm, Y el nuevo poema es un nuevo reto, porque no quiero repetirme, no quiero insistir en lo mismo, ¿no? Entonces, siempre eh, me planteo que el fin de mi poesía sería como hacer una maquinaria más eficiente, más capaz de fabricar poemas como un rayo. O sea, tener más a mano, más asimilados, más encarnados, instrumentos, subterfugios, trampas, recursos, maquinaciones, saber más figuras retóricas, tener un stock más lleno de intuiciones. O sea, una caja de herramientas que en la adolescencia tal vez era de este tamaño y ahora esperando que sea del tamaño de una casa, de una mansión o de un edificio. Esa sería la ambición, ¿no? Tener más recursos para expresarme. Y más o menos para escribir buena poesía, ¿es necesario vivir mucho, leer mucho? ¿Cómo has acumulado estas herramientas que nos comentas? Es necesario meterse de lleno. A veces hay una creencia de que, que el poeta sufre como más. Y no es cierto. Posiblemente la señora de la tienda tenga dolores más refinados que el poeta, ¿no? Yo no le veo que como que sea el más sensible. Tal vez si fuera un poeta emo, diría, no, pues que necesito ser sensible, necesito que todo me conmueva, que todo... No, yo creo que es una cosa más, menos extraordinaria la de ahora, ¿no? Y Sino que escribe lo que va sucediendo con un apego a la capacidad de asombro, que yo lo uso como recurso. Y efectivamente me voy asombrando, aprendo a asombrarme gracias a ciertas herramientas traídas de la psicología, de la semiótica, de la gestalt, de la filosofía, de la sociología. Entonces uno como, dice, asómbrese, como intrigue. decía John Ciardi, no es obligatorio sufrir para ser poeta. Claro, o sea, la poesía de la experiencia está bien tener experiencias y vivirlas y ser un borracho, ya bueno, pero es que tampoco hay que irse contra la vida, digamos, o sea, lo que uno hace es recrear, plantear ciertos escenarios a través de este milagro que es el papel, que es la escritura. No es necesario, yo digo, yo maté a mi abuela. No es que uno tiene que haber ido y cometer un homicidio, sino que está utilizando ciertas herramientas lógicas, ciertas herramientas estructurales, ciertas maquinaciones para crear ciertos efectos que necesito.
pero no por eso tengo que ser un drogadicto, un borracho, un bohemio, un ladrón, un conquistador, un don Juan, un ratero, un avispado. No, no es necesario esas cosas. Antes se creía que había que ser como suicida, como decapitado para que las cosas en la poesía funcionen. Ser ese borrachín que siempre mete la boca en las reuniones. Me parece que eso ya son mitos que gracias a Dios han pasado, ¿no? Y ya ahora se trata de una utilización técnica de esas hazañas. Entonces, ya no ser el borrachín, pero sí tener la intensidad necesaria para producir ciertos efectos en el poema. Y posiblemente yo con estos recursos técnicos pudiera hacer un poema más maldito que el borrachín maldito que todos habíamos conocido, ¿no? Entonces yo tengo esos recursos más bien asimilados y dejemos la parte tóxica, ¿no? Dejemos esos daños mentales, dejemos esos mitos, todas esas cuestiones paraliterarias, porque en realidad a veces hay más paraliteratura en eso que, o sea, más hay anécdota que literatura en Literatura, ciertas creo que sí. posturas, ¿no? Entonces, yo no quiero ser un poeta suicida, no quiero ser un poeta maldito, pero posiblemente sí tengo unos poemas muy graves, muy terribles, muy malditos, ¿no? Pero eso es porque estoy asimilando esas voces, esos recursos técnicos y trayéndolos hacia la existencia, pero ya sublimados en materia estética, en materia artística. Entonces no tengo que ser suicida para hacer unos poemas terribles. Eso nos lleva a la otra parte de esta pregunta, que es el tema de la lectura. Esos recursos técnicos sin duda se adquieren con lectura. Carlos, qué grato ha sido compartir contigo esta noche la pasión por la poesía y tanto conocimiento que tienes para compartirnos. Y yo creo que tenemos que hacer una segunda entrega de esta súper interesante entrevista porque todavía tenemos mucho que preguntarte, mucho que saber de ti, de tu poética, de tus proyectos. Tenemos todavía mucho por conocer. Entonces, yo creo que tenemos que reunirnos el sábado entrante también para continuar charlando de todas estas cosas tan maravillosas que nos has contado esta noche y esperamos contar con tu presencia porque aún tenemos mucho por saber. Muchas gracias. Me quedo asombrado porque ¿qué más podríamos contar? Bueno, yo creo que lo importante sería develar algunos trucos que están por ahí, que están muy a mano, para mí por lo menos, algunos trucos para la expresión, para la escritura, ¿no? Que estarían bastante bueno explorarlos, conocerlos, compartirlos, ya que, pues, muy contento de invitar a este juego que se llama poesía a otros mercenarios de la palabra. Por supuesto que sí. Entonces, quedamos pendientes para el sábado entrante. Carlos Vallejo nos va a comentar los secretos de su escritura y nos va a develar las estrategias, herramientas que seguramente van a ser de mucha utilidad para nuestra querida audiencia, para quienes están empezando en las tareas literarias, para quienes ya tienen un camino y quieren dar tal vez un paso más allá. Nos quedamos pendientes con Carlos Vallejo para nuestra siguiente edición. No vamos a inventar el agua tibia, pero sí decir que hay ciertas materias, ciertos asuntos que los grandes poetas de la humanidad, digamos, nos han planteado, ¿no? Algunos recursos, algunas estrategias, algunos puntos de vista que algunos poetas a lo largo de la historia han planteado y han sido muy certeros para mejorar nuestra expresión, nuestro camino estético. Obviamente que sí, revisemos eso, estaría bueno. Maravilloso. Muchas gracias, Carlos, por tus generosos aportes y muchas gracias a nuestra querida audiencia que ha estado tan pendiente esta noche. Qué maravilla. Hemos tenido una convocatoria muy, muy buena. Te agradecemos mucho, Carlos. Gracias a todos por sus comentarios, sus reacciones.
compartan este video, recuerden compartirlo, eso nos ayuda, nos motiva para seguir con este ideal que es difundir el arte en estos momentos, y seguramente todo lo que hemos compartido esta noche a alguien les servirá para motivarse para el arte, para crecer en el arte. Y gracias, Carlos. Nos vemos entonces el sábado entrante. Muchas gracias por el espacio, muy amable.